Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día vamos a retomar los comentarios de la sección semanal de la Torá, de la Parashá, y en esta ocasión ya nos estamos yendo hacia el final del libro de Génesis. Vamos a leer eh, unos pocos versículos, tres versículos apenas, del capítulo 46 de Génesis, pero vamos a ver que en estos versículos hay mucha riqueza, hay mucho que exprimir, mucho jugo que extraer. Entonces vamos al, al texto antes que se nos acabe el año, porque ustedes ya se dan cuenta que estoy grabando el 30 de diciembre al mediodía. En fin, entonces vamos al capítulo 46 de Génesis, versículos 2 hasta el 4, que dicen así. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ese es el texto, en eso nos vamos a concentrar. ¿Por qué es importante ese texto? Bueno, es importante porque es Dios el que está hablando, y cuando Dios habla, hay que escucharlo. Es bueno prestar atención. Entonces vamos a trabajar en el texto. Lo primero que hay que notar es que Dios habla, claro, el versículo 2 dice que Dios habla. ¿Y a quién se dirige Dios? Dios se dirige a Israel. Recordemos que en algunos capítulos anteriores del libro de Génesis se le había cambiado a Jacob su nombre. Recordemos que Jacob es un nombre cuya raíz tiene que ver con lo torcido, con lo claro, con lo que no es derecho, lo torcido, como un talón. De hecho, el nombre Jacob está relacionado con el, el con la palabra talón. Y después que Jacob lucha con el ángel, tenemos un video acerca de eso aquí en el canal, se le cambia el nombre a Israel. Y el nombre Israel se puede leer de varias maneras. Una forma de leerlo es haciendo significar el que luchó con Dios. Y de hecho el ángel le dice que le cambia el nombre de Jacob a Israel porque luchó con Dios y con el hombre y prevaleció. Entonces, pero también puede ser leído de otra manera, cambiando un poco las vocales, y puede ser leído como el que es recto, el recto de Dios, el que es recto y que pertenece a Dios, ¿no? El derecho de Dios, digamos, el que es derecho, ¿no? Entonces eso es bonito porque de alguna manera Dios le cambió el nombre de chueco para recto. ¿Eh? Ok, entonces nos vamos a concentrar en el significado de Israel, sobre todo en el significado de que Israel es alguien que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque a pesar que el texto dice que Dios le habló a Israel, cuando Dios habla, no dice Israel, dice Jacob, Jacob. Lo llama por Jacob, no lo llama por Israel. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tiene que comunicarle Dios a Jacob o a Israel es que él va a tener que descender a Egipto. Y esto es una
una expresión muy importante. En la Biblia siempre se habla de descender a Egipto y ascender a Israel o a Canaán. Uno siempre asciende hacia Israel y uno siempre desciende hacia Egipto. Y ese ascenso y descenso, claro que puede tener que ver con la geografía, ¿no? Pueden tener significado geográfico, pero ciertamente también tiene que ver con descenso y ascenso espiritual. Jacob iba a tener que descender hacia Egipto, y ese descenso también significaba un descenso espiritual, en el sentido de que iba a tener que convivir, iba a tener que enfrentarse a la gran idolatría de Egipto. Egipto es el centro idolátrico en ese momento, y Jacob tiene que bajar, tiene que descender hasta las profundidades de la idolatría para cumplir su misión. Y claro, en esas condiciones, en ese descenso, lo que va a ocurrir es que Jacob, o el pueblo de Israel, no va a tener que contender contra Dios, contra los hombres y prevalecer. El proceso va a ser otro. De hecho, Israel va a tener que ser rescatado de Egipto. Así es que el proceso es más complicado. Hay un proceso de cierta degradación aquí. Y por eso le dice a Jacob. Pero Jacob, sin reclamar, dice: heme aquí. Este llamado de Dios y esta respuesta de Jacob nos hacen recordar también los llamados de Dios a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, siempre lo llama dos veces, siempre dice su nombre dos veces. Abraham, Abraham. Y Abraham siempre responde: heme aquí, ineni, heme aquí. Entonces, esto nos conecta también con las conversaciones que tuvo Dios con Abraham, y ya vamos a volver a ese tema, vamos a recordar de qué se trata eso. Entonces, la pregunta que nos surge ahora, y esto está todo, siempre los mismos accidentes de toda la vida. Eso. Ya, ok. Y esto es. Y ahora entramos al mensaje, a lo que Dios realmente le quiere decir a Jacob. Dice: yo soy Dios. Yo soy Dios. En realidad el texto hebreo es un poco más sutil que eso. El texto hebreo dice: Anoji a él. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios. El Dios. No soy un Dios. No soy apenas un Dios. Yo soy el Dios. ¿Ya? Afirmando que es el Dios único. Yo soy el Dios de tu padre. Y aquí es muy muy importante. Dios se está identificando como el Dios de Isaac también. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Isaac: no vayas a Egipto. Cuando hubo hambruna en la tierra de Israel, e Isaac estaba en la tierra de Israel, Dios le dijo a Isaac: tú no salgas de la tierra de Israel, tú tienes que quedarte aquí, no te preocupes, yo te voy a cuidar, pero tú no salgas. Pero ahora este mismo Dios le está diciendo a Jacob: ahora tú sí tienes que ir a la tierra de Israel, tienes que bajar a la tierra de Israel.
Y no hay contradicción, le está diciendo Dios. Yo soy el mismo Dios de tu padre. Yo sé que a tu padre le dije que no descendiera, pero en tu caso, tú tienes que descender. La misión de Isaac era quedarse en la tierra de Israel. Eso completaba su misión. Eso realizaba lo que Isaac tenía que hacer. Pero el caso de Jacob es diferente, y aquí nosotros aprendemos una cosa. Nosotros aprendemos que Dios puede asignarle a las personas tareas, misiones distintas. Y algunas van a parecer muy espirituales, quedarse en la tierra de Israel, y otras van a parecer mucho más mundanas, descender a Egipto. Pero ambas son misiones de Dios. Y ambas son necesarias para el plan de Dios y son necesarias para la realización de lo que las personas son. Es decir, Jacob no iba a completar lo que él tenía que hacer en este mundo si no descendía a Egipto. En cambio, Isaac no podría haber completado lo que él tenía que hacer en este mundo si él hubiese ido a Egipto. Cada persona tiene su misión, tiene su potencial que realizar, y esas realizaciones se hacen de manera distintas, incluso en casos aparentemente contradictorios unos de otros. Porque nosotros no somos iguales, todos tenemos nuestra particularidad. Ok. Entonces no te confundas, Jacob. No te confundas. Yo le dije a tu padre que no descendiera, pero tú tienes que descender. Y le dice, no temas de descender a Egipto. Por lo tanto, no temas que tú tienes que descender, y a tu padre le dije que no, yo te estoy diciendo que sí, hazme caso. Yo soy Dios, yo sé lo que hago. Eso. Pero uno puede preguntarse por qué más Jacob podría tener temor de descender a Egipto. Bueno, hay varios motivos, creo yo. El primero, y quizás menos importante, es el hecho de que Jacob es un hijo del exilio. ¿A qué me refiero con eso? Jacob en su juventud tuvo que salir huyendo de la casa de su padre, ir a Mesopotamia, donde estuvo, no sé, unos 30 años, algunos autores dicen 20, otros dicen 40, pongámosle 30 años, hasta que regresó. Y de hecho fue en Mesopotamia, en el exilio, donde él formó su familia. Él llega a la tierra de Israel, peregrina un poco, y al contrario de lo que hacen sus ancestros, él se asienta, él se establece en un lugar. Y ahora Dios le está pidiendo irse al exilio nuevamente. Y estoy usando la palabra exilio a propósito. Esto tiene connotaciones porque, a ver, lo que sucede con los patriarcas es una señal de lo que va a suceder con sus descendientes. El hecho de que Jacob haya tenido que irse 2 veces al exilio, 2 veces haya tenido que salir de la tierra de Canaán, no estoy diciendo que sea una demostración, pero sí es una indicación, es un hint, es es un remesh. ¿Cómo se dice remesh en castellano? Es un indicio, de que sus descendientes también tendrían que salir 2 veces al exilio. De hecho, el primer exilio fue en Mesopotamia, en Babilonia, y el segundo exilio no fue en Egipto, pero sí fue en el mundo entero, en el mundo, y en particular en el mundo occidental. Entonces, para Jacob, que seguramente tenía espíritu de profecía, tenía
visión profética, Dios le comunicaba las cosas, él debe haber entendido que sus descendientes también tendrían que irse al exilio 2 veces, y eso le debe haber provocado temor. Y en el plano personal también, no es grato tener que irse al exilio. Recordemos a León Gieco, ¿no? León Gieco. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, cantaba León Gieco. Y seguramente Jacob debe haber sentido eso, debe haber sentido la angustia de él que ya estaba establecido, lo sacan de su zona de confort, lo sacan de la tierra que estaba prometida para él y se lo llevan a Egipto, se lo llevan a exilio, a otra cultura, a otra forma de vida, ¿no? Ok, en Egipto lo está esperando su hijo José, su hijo favorito, pero él tiene que irse, tiene que salir de su zona de confort. No es fácil y Jacob tiene miedo. Pero ni siquiera esa es la razón más importante por la que él debe temer. Yo tengo la impresión que él teme por otra razón. La razón por la que él teme también es que él debe conocer las profecías que Dios le dio a Abraham. Y en el capítulo 15, y existe un video de esto en este canal, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le revela a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Y dice así la Biblia: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces Jacob sabe que esta ida a Egipto es el comienzo de 400 años de sufrimiento para sus descendientes también. Y Dios le dice entonces: no temas de ir a Egipto, es parte del plan, soy yo el que te estoy diciendo que vayas, no es solamente José que te está mandando buscar, que te mandó carros y todo lo demás para que vayas a Egipto, no, soy yo el que te está enviando, Dios mismo, tengo todo bajo control, no te preocupes. ¿Y cuál es la intención del plan? El plan es, final del versículo 3, porque allí yo haré de ti una gran nación. Seforno, un comentarista italiano a la Torá, dice que si Jacob se hubiese quedado en Canaán, entonces sus hijos y su familia, sus descendientes rápidamente se hubiesen empezado a mezclar con los cananitas, con los cananeos, con los habitantes originales de la tierra de Canaán, y se hubiesen asimilado y no hubiesen sobrevivido como pueblo. Mientras que en Egipto, donde los israelitas fueron rápidamente odiados después de la muerte de los hijos de Jacob, los israelitas no se mezclaron y de hecho crecieron como pueblo. En el libro de Génesis, ya en el capítulo 1, el faraón que los esclaviza los llama de un pueblo más fuerte que nosotros. Es el primero en llamarlo fuerte, el primero en llamarlo pueblo, la primera persona que llama a Israel de pueblo es el faraón que los esclaviza, y reconoce que son más fuertes que los egipcios. Entonces, realmente en Egipto, la familia de Jacob, que eran 70 personas, que era apenas un clan familiar, se transforma en un pueblo, en una nación. De hecho, de alguna manera,
la misma tradición judía reconoce a, a Egipto algo así como la madre de Israel. De hecho, Egipto en hebreo se dice Misraim, y Misraim proviene de la raíz zar, de la palabra zar, que es afligir, angustiar, estrechar, es una estrechez. Es una estrechez. Y Israel tuvo que pasar por la estrechez de Egipto, de la misma manera como un bebé tiene que pasar por la estrechez del canal vaginal para poder nacer. Esa es la analogía. Ahora veamos el versículo 4, que es tan bonito. Dice: yo descenderé contigo a Egipto. Y esto es una frase extraordinaria. Yo descenderé contigo a Egipto. Es cierto, Jacob, tú vas a tener que bajar, tus hijos van a tener que bajar, el pueblo de Israel va a tener que descender, y ese descenso va a implicar también un descenso espiritual. Se van a enfrentar con la idolatría, van a ser oprimidos, los van a pasar súper mal, pero yo descenderé contigo, yo estaré contigo, yo voy a estar con tus descendientes, yo voy a estar con ustedes. Cuando ustedes estén en plena aflicción, yo voy a estar con ustedes. Y eso es... aquí hay una lección extraordinaria, y aquí nos vamos a poner un poco más devocionales. Aquí hay una lección extraordinaria. Dios no nos abandona en el sufrimiento. No nos abandona en el sufrimiento. Dios está con nosotros en el sufrimiento. A veces no lo vemos, pero el que no lo veamos, el que no lo sintamos, el que incluso no percibamos que está con nosotros, incluso cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos solos, Dios está con nosotros. Hay una lección histórica también aquí. Si creemos en esto de que las acciones de los patriarcas son signos de lo que ocurre con los hijos, entonces aquí hay una lección importantísima. Dios acompaña a su pueblo cuando su pueblo se va al exilio. Y esto es un consuelo enorme para Israel también. Dios nunca abandonó a su pueblo aún en el exilio. Y es más, dice: tú vas a descender a Egipto, yo voy a estar contigo, y tú no te vas a perder en Egipto, no te vas a quedar en las profundidades de Egipto para siempre, no vas a quedarte en el fondo del pozo espiritual para siempre, y tampoco es que tú salgas solo. Mira lo que dice ahí: y yo también te haré volver. Y la Reina Valera aquí se chispotea, aquí comete un desliz en su traducción, porque el hebreo no dice yo también te haré volver, dice yo también te haré subir. Incluso la frase en hebreo es enfática, por lo tanto uno debería traducir: y yo también ciertamente te haré subir. No solamente te voy a hacer volver, te voy a hacer subir, te voy a ascender. Ahora, esta frase es problemática. ¿Por qué? Porque Jacob nunca volvió vivo a Canaán. Jacob murió en Egipto. Entonces uno tiene que entender esta frase. O sea, ¿acaso Dios mintió? Y la respuesta es no. Jacob volvió a la tierra de Canaán de dos maneras. La primera
es que si bien Jacob murió en Egipto, él fue enterrado, fue sepultado en Canaán, en la misma cueva donde estaba sepultado Abraham, donde está sepultado Abraham. Y bueno, esa fue una forma de él de retornar. Pero también esta es la promesa de que Jacob volvería a Canaán, no Jacob en persona, él mismo, pero a través de sus descendientes. Y este es un signo más de que Dios, cuando se refiere a Jacob, se está refiriendo a los descendientes también. Y la experiencia de Jacob es la experiencia de los descendientes también. Y por eso es que no estamos haciendo la analogía entre los exilios de Jacob y los exilios de Israel. Y aquí el detalle personal, el detalle íntimo, el detalle tierno. Y la mano de José cerrará tus ojos. Ahora, ya que estamos en esto, en ponernos devocionales, déjenme plantear una cuestión importante. En todos estos versículos, estos 3 versículos que leímos, están destinados a darle confianza a Jacob. De hecho, el versículo 3 dice explícitamente: no temas. Es decir, la ida a Egipto es parte del plan de Dios. Sin embargo, para alguien que no tiene visión profética, como supongo casi, todos nosotros, digamos, y para alguien que solamente ve lo que ven los ojos, uno puede pensar lo siguiente: si Dios está guiando al pueblo de Israel, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel termine en esclavitud? Y esto me recuerda a lo que alguna vez me comentó un amigo muy querido del corazón, y él me dijo: mira, los planes que yo tengo en mi vida los coloco delante de Dios, yo le pregunto a Dios qué hacer con mi vida. Y yo he sentido a Dios guiándome y me ha dicho: mira, esto es lo que hay que hacer. Y muchas veces sigo ese camino y me estrello contra una pared. Las cosas no resultan, las cosas no funcionan, las cosas salen mal y después tengo que volver. Y la pregunta, y créanme, esto es curioso, es curiosísimo, es un problema serio. ¿Por qué? Porque aparece muchas veces en la Biblia. Voy a dar solamente algunos ejemplos porque este video se está extendiendo demasiado, pero por ejemplo Moisés. Moisés es enviado a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios le dice: mira, anda y conversa con Faraón. Y Moisés va, conversa con Faraón, y lo único que consigue Moisés es que al pueblo se le dé más carga, más trabajo y lo maltraten más. De hecho, Moisés le reclama a Dios y le dice: ¿qué has hecho, Dios? Tú me enviaste y lo único que ha sucedido es que le ha pasado algo malo al pueblo. El pueblo está en peores condiciones que cuando tú me mandaste y tú no has hecho nada al respecto. El mismo Dios le dice a Moisés que él va a entender que su misión está completa cuando él, que su misión ha tenido la bendición de Dios, cuando después de sacar al pueblo de Egipto, él adore a Dios en el monte Oreb, el monte Sinaí. Es decir, parece que Dios te manda una misión, la misión fracasa y después, y puede que después salga bien, pero siempre hay un instante de fracaso. Hay otros ejemplos importantes. En el libro de Deuteronomios, Dios le dice al pueblo de Israel que Él los sacó al desierto
para humillarlo y para probar lo que había en su corazón. Y por eso tuvieron que pasar muchas penurias y les faltó el agua y de repente estuvieron con hambre y solamente después que les faltó el agua fue que Dios les dio beber y solamente después que tuvieron hambre fue que les dio el maná. Y después los llevó a la tierra de Canaán. Y la pregunta es, ¿por qué, Dios, por qué no nos saltamos la parte de los sufrimientos y nos lleva inmediatamente a la tierra de Canaán? Y esto, fíjense, es parecido a lo que sucede cuando nosotros miramos nuestra vida hacia atrás, ya que estamos en vísperas de Año Nuevo, en época de balance. Nosotros miramos la vida para atrás y decimos, si yo pudiera repetir mi vida o si yo tuviese una máquina del tiempo, yo no cometería tal o cual errores, o cambiaría esto otro. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicimos bien cuando lo vivimos? ¿Y por qué ahora decimos que cambiaríamos las cosas? Bueno, por dos motivos. Porque ahora conocemos los resultados y probablemente nosotros no seríamos aquellos que opinan que algo había que cambiar si no hubiésemos pasado por el error y por el problema. ¿Me doy a entender? Es decir, nosotros muchas veces reclamamos de las cosas que vivimos, pero sin esas cosas que vivimos no seríamos quienes somos ahora capaces de reclamar de las cosas que vivimos en el pasado. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que vivimos en el pasado de alguna manera nos trajo hasta lo que somos hoy día. Y algo parecido tenía que pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que pasar por una serie de experiencias para lograr transformarse en aquello que Dios soñaba. Y eso era cierto en la época de Jacob, transformar una familia en un pueblo, y es cierto hoy día transformar al pueblo de Israel en el pueblo faro de la humanidad, y es cierto también para la iglesia y para cada uno individualmente. Para llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos, no hay un pase de magia, no hay un truco fácil. Lo que hay es un proceso, y ese proceso se llama historia, y en esa historia hay éxitos, hay victorias, y hay fracasos, y hay sufrimientos, y hay todo lo que Jacob veía adelante. Está incluido el ser 400 años esclavos en Egipto para poder después retornar, ser llevado por Dios nuevamente a la tierra de Canaán. De alguna manera esto nos enseña que Dios quiere que los resultados sean permanentes, y para que los resultados sean permanentes, para tener un buen resultado final, no se puede saltar el proceso. Así es que la invitación de Dios para nosotros hoy día también es: no teman entrar en la historia, no teman meterse en la historia, no teman ser protagonistas de sus propias historias, no teman entrar en el 2023 con todos los grandes momentos y los malos momentos que eso implica, porque eso es parte de la historia, es parte del proceso que te va a llevar a cumplir el sueño de Dios para ti. Y lo que Dios dice es: en todo ese proceso yo voy a estar contigo. Así es que no temas descender a Egipto, porque yo estaré contigo, yo voy a bajar contigo a Egipto y yo te haré subir. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé a todos un muy buen año 2023, y que no solamente nuestros deseos sean realizados, sino que sean realizados los deseos de Dios para nosotros, y eso ciertamente va a ocurrir. Que tengan un lindo sábado, Shabbat Shalom para todos. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. El próximo año, si Dios quiere.